tardes. En la clase de hoy vamos a realizar esta tarea sobre índices, indicadores o razones financieras que tiene que ver con lo que está en el aula como material de apoyo que ustedes deben revisar, analizar, pero vamos a guiarnos hoy por este planteamiento de un informe anual de Almacenes El Mayor para los años de 2020 y 2021. En este caso, el estado financiero que nos están dando se trata de situación financiera y del estado de resultados. Y nos solicitan, primero, tanto para el año 2020 y 2021, nos solicitan calcule la razón corriente inmediata, la razón corriente o índice de solvencia y el capital de trabajo. En este caso, en situación financiera, nos dieron para los años 2020 y 2021 los saldos de efectivo y equivalentes del total del activo corriente, del pasivo corriente y y patrimonio total promedio y los activos totales. Esa es la información suministrada para situación financiera. En el caso del informe de estado de resultados, tenemos las ventas netas, la utilidad bruta, la utilidad en operaciones y la utilidad neta. En el caso del primer cálculo de la razón corriente inmediata, sabemos que se trata, a través de esta fórmula, como numerador tenemos efectivo y equivalentes y como denominador los pasivos corrientes. El resultado que estos números nos den se expresa en veces. No es porcentaje, sino si da 4, si da 3, si da 2, se dice 2 veces, 3 veces, 1,5 veces. Y entonces, en el caso de razón corriente inmediata, buscamos cuánto representa, aquí hay dos columnas, una para el 2020 y otra para el 2021, que lo están solicitando de esa manera. Vamos a calcular el 2020. En el 2020, efectivo y equivalentes tiene un monto de 2.611 bolívares. Arriba está expresado en miles de bolívares. Recuerden que efectivo y equivalentes está conformado por caja chica, por caja, por bancos y por las inversiones temporales menores a 90 días. Efectivo y equivalentes. Si yo en un ejercicio los colocara uno por uno y hay que aplicar esa fórmula, tenemos que entonces sumar los que consigamos de esas partidas, ya sea caja chica, caja, bancos y las inversiones temporales. En este caso lo están dando todo, pero les adelanto porque cuando ustedes consigan dentro del activo corriente, van a tener los efectivos equivalentes, van a tener el exigible y el disponible. El disponible, exigible y realizable. Disponible, exigible. El disponible son efectivos y equivalentes. El exigible son las cuentas por cobrar y los efectos por cobrar. Y el realizable son los inventarios y los gastos pagados por anticipado. Eso es lo que conforma los activos corrientes. Y los pasivos corrientes los conforman las cuentas por pagar, los efectos por pagar, todo aquello que sea y que corresponda a un pago dentro del ciclo de operaciones de la empresa, que por lo general en empresas comerciales se trata de un año. Todo lo que supere a un año es pasivo no corriente o activo no corriente, dependiendo si estamos hablando de activos o de pasivos.
En este caso, que está un poco más fácil, pues ya nos dan los resultados agrupados. Y como la fórmula habla de que la razón corriente inmediata es solo lo que tenga que ver con efectivo y equivalentes, dividimos los 2.611 entre el pasivo corriente. Y ahí tenemos el total del pasivo corriente, que son 1.522. ¿Cuánto es ese resultado de dividir 1? Estoy aquí intercambiando con la señora Camacho, que está presente en el aula, y ella me está ayudando con respecto a los resultados. 1, ¿qué? 1,72 veces. Ese sería para el 2020. Y para el 2021 dividimos 2.539 entre 1.975. 1,29 veces. Ese resultado que usted lo va a estar anotando en la hoja que le entregué en blanco, lo vamos a comparar contra el resultado que yo tengo en mi hojita. La siguiente razón es corriente o también llamado índice de solvencia. La razón corriente o índice de solvencia. Eso resulta de dividir el total del activo corriente entre el total del pasivo corriente. En el caso del año 2020, tenemos 4.574 dividido entre 1.522. 3 exactos. 3,01 veces es la razón corriente o solvencia para el 2020. Y para el 2021 dividimos 4.654 entre 1.975. 2,36 veces. Entonces ya tenemos y hemos obtenido dos razones o indicadores financieros, la razón corriente y el índice de solvencia. Vamos ahora con el capital de trabajo. Ya el capital de trabajo no se expresa en veces, porque es la diferencia que existe a quitarle al activo corriente el pasivo corriente. O sea, el valor absoluto se expresa y en la moneda que esté en el estado financiero. En este caso son bolívares, que es la moneda funcional nuestra. El activo corriente es 4.574 para el 2020 menos el 1.522. 3.052 bolívares. Ese valor absoluto de esa diferencia se expresa en bolívares o en la moneda funcional que estamos estudiando. Y para el caso del 2021 tenemos 4.654 menos 1.975. 975. A ver, restamos de 4.654 menos 1.975, año 2021. 2.679 bolívares. Ahí están los resultados exigidos en esta práctica para el año 2020 y 2021 de 3 razones o indicadores financieros: razón corriente inmediata, razón corriente o solvencia y el capital de trabajo. Vamos a suponer que nos pidieran la razón corriente mediata. Entonces, la razón corriente inmediata es la suma del efectivo equivalente más el exigible, pero en este caso no han segregado esas partidas y por esa razón no podemos obtener ese indicador. Ahora,
vamos a corroborar con mis resultados que tiene aquí la señora Camacho. Dígame, ¿cuánto le dio la razón corriente inmediata para el 2020? Y para el 2021, la razón corriente o solvencia, 3,01 veces, y 2,36 veces para el 21. 2,36 veces. ¿Y el capital de trabajo para el 2020? 3,052 y para el 21, 2,679. Todos esos resultados coinciden con los que yo tengo. Por lo tanto, son correctos. Vamos ahora a obtener el porcentaje de margen bruto de utilidad. Ese resulta de dividir la utilidad bruta entre las ventas netas, multiplicado por 100, porque ese se expresa en porcentaje. Todo lo que se multiplique por 100 se expresa en porcentaje como resultado. Entonces tenemos acá, en el primer caso de utilidad bruta para el año 2020, 2.361, y lo dividimos entre 9.700 y lo multiplicamos por 100. 24,34. ¿Perdón? 24,34. 24,34%. Eso significa que la empresa obtuvo para el 2020 24,34% como margen bruto de utilidad. Y para el 2021 vamos a dividir 2.778 entre 10.469. Y nos da 26,54%. 26,54%. O sea, de una manera de interpretar, se observa de una vez que la utilidad bruta que la empresa obtuvo para el 2021 superó la del 2020. Eso es porque vendí más, eso es porque el precio era superior y eso era porque logré un costo de ventas menor de todos esos elementos que integran el estado de resultados en cuanto corresponde a la obtención del margen bruto de utilidad. Ahora, este ejercicio, cuando finalmente lo vean en la parte inferior, dice, calculados los índices financieros, ¿cuál ha sido más favorable para los socios o propietarios? La respuesta está dada por lo que ahora vamos a calcular, que es el rendimiento sobre el patrimonio. ¿Cuánto rindió la empresa para sus propietarios o socios o accionistas en cuanto a la utilidad y en el año 2020 y 2021? Y ese es la utilidad neta entre el patrimonio promedio por 100. Entonces tenemos como utilidad neta para el 2020 515 y lo vamos a dividir entre el patrimonio promedio que está arriba en situación financiera como tal de 2.624 y lo multiplicamos por 100. 19,63%. Eso significa que por cada 100 bolívares que los socios propietarios o accionistas aportaron, obtuvieron 19,63 bolívares de utilidad. Porque estamos calculando la utilidad neta. La utilidad neta es aquella que ya le hemos quitado los gastos, los llamados gastos de operación, conformados por gastos de administración, por gastos de venta y en algunos casos por gastos financieros. Entonces ya la utilidad neta, eso es lo... Buenas tardes, don Ricardo. Bueno, luego entonces vamos a calcular
el rendimiento sobre el patrimonio para el año 2021. Y vamos a dividir la utilidad neta de 603 entre el patrimonio promedio de 2.981 y el resultado es A por 100, ¿no? Multiplicado por 100. 20,23%. 20,23%. Ese es el rendimiento sobre el patrimonio para el año 2021. Entonces, la pregunta que surge abajo al final de la práctica es, ¿cuál ha sido más favorable para los socios o propietarios? ¿El año 2020 o el año 2021? El año 2021 porque obtuvo un poquito más de bolívares por cada 100 que él aportó como capital. Acuerden que el patrimonio de una empresa está conformado por el capital social más todas las fuentes de superávit posibles, del superávit de capital pagado, del superávit de revalorización y el superávit ganado, que es el ganado disponible o el ganado reservado. El disponible se expresa o está contenido en las ganancias acumuladas, que antes se llamaban utilidades no distribuidas. Y en el reservado, como partida principal, está la reserva legal que ordena el Código de Comercio de poder separar el 5% de la utilidad del año hasta que ésta alcance el 10% del capital social suscrito y pagado. Cuando digo capital suscrito, es que en un documento de acta constitutiva se puede suscribir un capital de 1.000.000 de bolívares, pero la ley obliga a pagar mínimo el 20%. Entonces, suscrito, 1.000.000, pagado, 200.000. Y puede posteriormente ir cancelando o pagando el capital que adeuda, que en este caso es de 800.000. Pero ya se dice capital suscrito, 1.000.000. Pagado, si es solo el 20%, porque no pagó todo, 200.000. Capital suscrito no pagado, 800.000. Así se expresa el patrimonio y luego todo el superávit que se pueda generar, que ustedes ya conocen por las materias de contabilidad que han podido estudiar. ¿Sí, señora Camacho? Bueno, entonces la respuesta aquí es, al final de este ejercicio, tenemos la pregunta, ¿cuál, calculado los índices, cuál año ha sido más favorable? Respuesta, el año 2021, porque la utilidad, el rendimiento sobre el patrimonio fue de 20,22% contra 19,62% del año 2020. Esa es la respuesta y esa es una forma de calcular los índices. Les recuerdo que ya está activa en el aula la evaluación de análisis de estado financiero de esta semana, que va a estar hasta el domingo, faltando 1 minuto para las 12 de la medianoche. Pero no van a esperar a entrar a las 23:50. ¿Por qué no? Porque la prueba tiene una duración de 1 hora. Entonces tienen que entrar mínimo para que se les acabe el tiempo a las 11:59 y puedan transcurrir la hora. Pero no lo dejen para tarde, háganlo lo más pronto posible porque con estas situaciones de energía eléctrica y de internet nunca se sabe. Nunca se sabe. Este material que hemos trabajado hoy lo vamos a colocar más tarde en el aula para que lo tengan, para que lo repasen, para que lo vuelvan a aprender, porque la prueba que recuerdo tiene algunos ejercicios de índices, de indicadores. Las fórmulas también están en el material de apoyo. Tiene ejercicios donde hay que diferenciar qué totalizan los activos corrientes, porque el que no maneje qué conforma eso, pues no va a poder obtener resultados acertados cuando le envíen a calcular razones o indicadores. Si la persona no conoce cuáles son los activos corrientes, cuáles son las partidas del disponible, del exigible, realizable, cómo se diferencia un pasivo corriente de uno no corriente, cómo se diferencia un activo corriente de uno no corriente, entonces pues se le va a dificultar muchísimo
poder obtener resultados acertados. La prueba se basa en eso. Tiene, creo que alguna completación, alguna selección, y son 10 preguntas. Cada respuesta correcta vale 10 para obtener un total de 100. Recuerden que son 4 actividades evaluativas de 100 que suman 400, el total de la, ya sea porque 100 y si es de 25 son 100 total, y si es de 20 es 80 total, pero luego se hacen las equivalencias. En este caso lo hicimos sobre 100 para que nos dé resultado directo y luego se harán las respectivas conversiones. Cualquier duda que tengamos al respecto, ustedes pueden consultarme a través de la plataforma, y si se les facilita en horas diurnas, mi número celular es el 0414-740-4396. A través de allí podemos también comunicarnos y para darle respuesta a alguna inquietud que ustedes tengan. Por ahora, les deseo éxito en la prueba que va a culminar el próximo domingo 22 a las 23:59.